¿Qué tal, doctor? Bienvenido y muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, ya nos dirá, para ir en orden. El motivo de su presencia en Guayaquil entiendo que fue una invitación de la llamada Cofradía de la Pérgola, ¿verdad? A un evento de intercambio de experiencias, etcétera, etcétera, que tuvo lugar anoche. ¿Qué tal les fue? Muy bien, fue un foro y un espacio muy importante, interesante. Estuvo también la ministra de Interior, el presidente del Congreso, entre otros altos funcionarios de ese país. Ha sido un lugar de aprendizaje para todos, porque nunca dejamos de aprender. Y claramente un espacio que en el Perú no se está dando. Yo por eso sí felicito a la Cofradía de la Perla por crear ese espacio pues, de intercambio de información y de unión de gente que tiene claramente un deseo único, que es el desarrollo de su país. Claro. Bueno, el motivo de la invitación puntualmente es porque Magdalena del Mar, donde ha sido alcalde, como ya lo hemos dicho, 5 veces el doctor Allison, es considerado el distrito más seguro de Lima y a lo mejor hasta del Perú. No sé si se habrá hecho un estudio a ese nivel por la Misión Internacional de Ciudades Seguras. Es un reconocimiento a lo que hoy es Magdalena del Mar, donde yo, debo haber estado alguna vez allá, pero supongo que la gente puede caminar tranquila por la calle, ¿no? Y hay el trabajo de los colectivos, deben haberse recuperado espacios públicos. Pero es él quien tiene que contestarnos. ¿Qué hizo Magdalena del Mar para que sea una ciudad segura? Bueno, en primer lugar, identificar, como en todo problema, cuál es el problema y cuáles son las causas de este. ¿Qué tenemos? Claramente en Latinoamérica, nuestros países han vivido de espaldas a la seguridad. Y por más de 20 años esto ha ido empeorando. Y ese abandono ha significado también, ¿qué cosa? El abandono de la policía. Entonces hemos encontrado una policía que no tiene computadoras, que no tiene vehículos, que no tiene equipos de comunicación, en fin. Es Magdalena para llenar ese vacío. Cuando ustedes llegaron, ¿no? Claro. Usted llegó a la alcaldía. Como hemos estado 4 años fuera de la alcaldía, hemos tenido que rehacer lo que ya habíamos hecho antes. Reparar carros de la policía, donar computadoras, caserinas, entre muchas cosas más. O sea, nuestra policía... ¿Qué es caserinas? Es las armas en un lugar donde van las balas. Correcto, no que era correcto, faltaba que donde poner las balas. Tampoco tenían. No, a ver, la policía peruana tenía sus chalecos antibalas vencidos. Igual que acá. Igual que acá. Entonces, cuando hablamos de Perú, hablamos igualito. Y viceversa. Lamentablemente. ¿Qué hemos hecho en Magdalena? Hemos donado los chalecos antibalas nuevos a la policía. Por ejemplo, el tema de vehículos, de equipos de comunicación. Llegamos y la comunicación de policía se acababa cada media hora, cada hora, porque la batería antigua se termina como cuando los celulares que usábamos antes, exactamente igual. Ahora tienen ellos comunicación permanente. ¿Qué más hemos hecho? Hemos comprado vehículos, motos, videocámaras. En todos los vehículos van policías armados y hemos innovado en el Perú algo. ¿Qué cosa? Somos la única municipalidad que cuando no llega el policía sube al carro de seguridad municipal un hombre armado que es un guardaespaldas que está ahí para cuidar al sereno, que es el agente de seguridad municipal. Un guardaespaldas municipal. Pero con arma. Con arma de fuego, que está permitido que la tenga. Y de esa manera el maleante sabe que evidentemente se enfrenta en igualdad de condiciones y no con ventaja a la seguridad municipal. O sea, ellos vienen con armas. La seguridad municipal no está en capacidad de portar armas. Está prohibido. Letales. Así es, está prohibido y por eso en Magdalena lo hemos suplido. De 2 maneras. Lo que se llama patrullaje integrado, que es poniendo un policía en su día de descanso en el carro municipal de seguridad, pero cuando falta el policía, que suele suceder, privado. Entra ese hombre armado. Somos los únicos de Perú. Pero ustedes trabajan articuladamente con el gobierno en este tema o es un trabajo puntualmente del distrito de Magdalena? No, a ver. Trabajamos articuladamente y de la mano con la Policía Nacional del Perú. No hay otra forma. O sea, correcto. La policía en nuestros países es la que tiene control del orden interno. Y es por ello que todo acto se hace con ellos y parte del trabajo ha sido fortalecerla, ¿no es cierto? Equipándola. Por ejemplo, dentro de otras medidas importantes que ha tomado Magdalena y no otros municipios. Fuimos la primera municipalidad de Perú en pagar recompensas
a la persona que nos dé información para capturar a maleantes. Si alguien comete un delito grave en Magdalena, lo capturamos. Hay que hacer lo que hay que hacer, pero se le captura para mandar un mensaje claro. Acá no. Segundo, somos la única municipalidad que clausura, por ejemplo, de manera definitiva cualquier lugar que venda cosas robadas. Lamentablemente, en el Perú hay robo de celulares en número de 4.700 al día. Vaya, pues. Al día. No, O sea, acá le llamamos cachinerías, algo así, ¿no? Allá no hay. En Magdalena no hay. Pero lamentablemente sí hay en el resto de Lima y de Perú, y esto mantiene la rueda del delito andando. ¿Qué pasaría si todos los alcaldes clausuraran estos lugares? Ya no habría pues robo callejero, que es uno de los delitos que más agravia a ciudadanos de a pie, el asalto. Oiga, y en lo social, ¿cómo han hecho para recuperar espacios públicos, por ejemplo? Ahí tocas un tema porque fundamental. Lo uno es, pues claro, represivo, está bien. Sí. Pero en el tema social, qué importante que es recuperar espacios públicos. Totalmente de acuerdo. La seguridad ciudadana efectivamente tiene que tener una mano muy dura, pero muy dura, con la cual se trata al maleante, y una mano amiga, justamente para impedir que nuestros jóvenes lleguen a ser delincuentes. Por ejemplo, un joven, un niño pobre de Ecuador o de Perú, prácticamente en esos países que son injustos y desiguales, no podemos negarlo, y que hace que esos jóvenes de sitios pobres vea casi imposible salir adelante, vienen a buscarlos de muy pequeños, 12, 14 años, para captarlos y convertirlos en sicarios juveniles, en fin. Igual que acá. Igual que acá. Entonces, ¿qué sucede con esto? Hay que darle oportunidad a esos chicos, ¿no? Una esperanza a futuro, para que obviamente decidan por el camino correcto. ¿Qué hacemos en Magdalena? Hemos abierto desde la academia preuniversitaria para que ellos puedan municipal. Municipal, qué bien, para que ellos puedan postular sin pagar y puedan ingresar a la universidad, porque es muy difícil para nuestros jóvenes ingresar a universidades nacionales. Sin preparación. Sin preparación. O sea, Magdalena les paga la preparación. Así es. ¿No? Una cosita, solo un intermedio para que continúe. ¿Cuántos habitantes tiene su distrito? 70.000, pero tenemos una población flotante. Muy grande, porque tenemos un mercado muy importante. Un mercado de abasto muy grande, importante, que hace que lleguen miles y miles todos los días de otros lugares de la capital. Bueno, y al llegar a su nuevo mandato, ¿qué niveles y cuáles fueron los mayores problemas que encontraron? ¿Robo ciudadano en la calle, sicariatos, tráfico de drogas? ¿Qué es lo que más encontraron? A ver, en primer lugar, decir que cuando uno llega, en Perú pasa lo mismo que acá. Los alcaldes y las autoridades normalmente no siguen lo de la autoridad pasada. Entonces, son cosas que debemos desterrar de la política latinoamericana. Todo lo que uno hizo lo encuentra destruido. Lo que se hizo bien hay que dejarlo, ¿no? Pero por supuesto, y mejorarlo si se puede. Normalmente se puede mejorar siempre todo lo hecho. Entonces, ¿qué sucede con esto? Encontramos muchísimo robo, asalto a mano armada, y ojo, hay que entender que hoy los niveles de violencia han aumentado. No siempre el delincuente hoy se va con las cosas robadas sin matar. Muchas veces estamos viendo que están matando y por placer. Y por placer. Corrió en el Perú, por ejemplo, hace un mes, este video de este menor de edad asesinando aquí en Ecuador al chofer de un ómnibus. Sí, pues. ¿No? Entonces ahí ve un caso, por ejemplo, de cómo se mata a un ser humano por placer, porque el señor ya había entregado el dinero, ¿no? O hace 3 semanas asesinan a un peruano en Santiago de Chile, en ese caso un extranjero venezolano, que lo mata al peruano en Santiago de Chile, y también está filmado este asalto, y se ve cómo el peruano entrega todo, igual lo matan. Entonces hay que entender hoy que el asalto no solamente va necesariamente hoy por lo patrimonial, que muchas veces acaba en muerte, y entonces no podemos ser tolerantes ya con ningún delito. ¿Qué más hacemos en el tema de espacios públicos, que tú me preguntabas, Jimmy? Sí. Esto de los chicos me parece excelente. Claro, no, y hay mucho más que eso. Por ejemplo, hemos abierto este año un centro de salud mental comunitario, psicólogos, psiquiatras, qué importante gratuito. La salud mental. Es muy importante. Hemos puesto psicólogos también en los colegios. El año pasado detectamos, por ejemplo, 4 niños y niñas que habían sido violentados en su propio hogar, y ese municipio
quien ha tenido que lamentablemente protegerlos de sus padres, denunciándolos. Y ojo, que eso vendría a ser del Estado central, ¿no? Así es. Nos metemos en todo lo que es bienestar, aunque la ley orgánica de municipalidades no nos obliga, pero nos importa pues lo importante. Claro. Entonces tenemos psicólogos en los no los colegios. obliga, pero no les prohíbe tampoco. No, tampoco. ¿no? ¿Y qué hicieron con los parques, espacios? ¿Qué han hecho con eso? El año pasado hemos sido la municipalidad que más ha invertido, por ejemplo, en iluminación. 6,5 millones de soles, o sea, $1,5 millones, iluminando los parques, los malecones, las zonas comerciales, las avenidas, las calles más transitadas. Y vamos a continuar hasta convertir a Magdalena en el lugar más iluminado de Perú en los 2 años y medio que quedan. ¿Qué más? Hacemos mucha actividad en la calle. Ajá. Y es interesante que cuando las zonas que antes están tomadas por el delito muchas veces son iluminadas, restauradas en sus jardines, lo que acá se llama regeneración urbana, ¿no es cierto? Que Guayaquil fue modelo, ojo, latinoamericano de eso. Esto, y si a eso le sumamos actividades culturales, show para niños, teatro para niños. En los parques, en los sitios públicos. Sí. En Magdalena está tomada por la gente y no por los maleantes. Qué bueno. ¿No? O sea, hay mucha actividad cultural, obviamente de bienestar para la gente en la calle. O sea que la gente, y digamos, me imagino que esto hace que la gente pague sus impuestos con gusto, ¿no? Claramente hemos recaudado mucho más que la gestión pasada, que se dedicaba a embargar cuentas. Y nosotros, sin embargar, recaudamos más, respetando al vecino que a veces no puede pagar. Por supuesto, diferenciamos de aquel que no puede pagar de aquel que sí puede y no quiere, ¿no? Claro. ¿No? Pero claramente recaudamos a un nivel muy alto, simplemente haciendo nuestro trabajo. Hemos abierto para los niños una biblioteca infantil nueva, para los jóvenes un coworking donde tienen computadoras nuevas, internet gratis, o sea, trabajamos mucho, obviamente, los niños y jóvenes, para evitar de todas maneras que malos elementos puedan captarlos. Oye, la vida nocturna, ¿cómo es en Magdalena? Porque algo de diversión hay. ¿Cómo lo controlan en la noche? En realidad, Magdalena es lo que se llama... Tuvimos lo que se llama plan zanahoria, cerramos todo temprano. ¿Ah, sí? A propósito, por un tema de seguridad. ¿A qué hora cierran todo? Normalmente, venta de licor solamente hasta las 11 de la noche en Magdalena del Mar. Okay. Después no se puede vender una gota de licor en el distrito. Ya. Prohibido absolutamente tomar en la vía pública. Está bien, eso está bien. Absolutamente, porque quien toma, sabemos, se pone violento, vienen las peleas, las agresiones. Tercero, hemos detectado muchas cosas, como por ejemplo, antes se clausuraban prostíbulos, quizás por un tema de orden, de moralidad, hoy no. Hoy sabemos que detrás de la prostitución está el crimen organizado. En trata de personas, obliga a las mujeres a prostituirse, pero una vez que toman una zona, ¿qué sucede? Comienzan a extorsionar a todos los negocios del sector. Claro. ¿Quién maneja lo que es la trata de personas en el Perú? El Tren de Aragua. O sea, el crimen organizado transnacional es el problema latinoamericano y no es un problema ecuatoriano, es un problema regional, ¿no es cierto? Oye, ¿y no hay peñas, lugares de distracción? ¿También tienen horarios? Nosotros, como digo, la venta de licores hasta muy temprano y tenemos una vida nocturna casi inexistente, ¿no? Decidimos ser un distrito... Aburrido, obviamente tradicional. Fortalecemos qué cosas mucho, por ejemplo, la familia. Claro. Las maras centroamericanas, básicamente compuestas por ¿quién? Por jóvenes de hogares destruidos, ¿no? Hogares disfuncionales, no únicamente, pero sí mayoritariamente. Entonces, tenemos que regresar la mirada a la importancia de la familia. O sea, ustedes le dan, por ejemplo, a los artistas, ustedes le dan espacio en los lugares públicos, en las actividades 100%. Del municipio. Hay mucho concierto y actividades municipales debidamente controladas, sin venta de licor, y van los mejores artistas del país a Magdalena del Mar, y a veces internacionales, pero en nuestras actividades, por ejemplo, no hay licor, y aún un concierto internacional máximo termina a las 12 de la noche. O sea, somos un distrito zanahoria. Medio Bukele usted, ¿ah? Toque de queda sin toque de queda. Medio toque de queda. Digo, medio Bukele usted, más o menos. Bueno, creo en la firmeza del Estado. Ya. Claramente. Y creo, por ejemplo, que los derechos humanos de los maleantes no pueden estar sobre los derechos de los ciudadanos de bien. Creo firmemente en la obligación del Estado de proteger a los ciudadanos,
del derecho que tienen los ciudadanos de protegerse y de proteger a quienes aman, y no lo que vemos en nuestros países, que se apresa al policía que defiende al ciudadano, Claro. que se apresa al ciudadano que dispara a un maleante armado que ha puesto en peligro su vida, en fin, no, eso es al revés. Y curiosamente se ve esto, Jimmy, que los países desarrollados que más protegen los derechos humanos lo tienen clarísimo. Ahí el policía sí puede ejercer la fuerza contra un maleante armado. Pero vemos que en Ecuador y en Perú, si un policía dispara a un maleante armado, lo meten preso el policía. Entonces, esto ha destruido la seguridad ciudadana, ¿no? Hemos cometido errores como países en la región, como no darle la importancia a la seguridad ciudadana, como abandonar a nuestra policía. En el Perú el 47% de la flota vehicular está malograda, o sea, los policías Igual que acá. tienen la mitad de los carros Pero, tirados. alcalde, esa es la pregunta que todos nos hacemos. O sea, aquí siempre hemos destacado del equilibrio que hay en Perú, ¿no? Que ustedes, a ver, ser presidente en Perú es un deporte de alto riesgo, ¿no? sí, sí. Es un deporte de alto riesgo. Él hace deporte de alto riesgo, nada con tiburones sin jaula, sí sabe de verdad, ¿no? Sí, pero a ver, Me encanta. ser presidente en Perú es una cosa de locos, pero económicamente siempre está ahí. Puede haber problemas, sucesiones, vacancias de legislativo y todo, pero hay un equilibrio económico. Pero asimismo hay gente que dice, caramba, Lima, la inmensidad de Lima, pero hay veces que vemos más allá de Lima y vemos que hay muchas carencias a pesar de Sí. los millones y millones de dólares que le llega de inversión privada al año a Perú. ¿Qué pasa en Perú? Bueno, claramente Perú es un país con grandes... Desigual, A ver, desigual. bueno, injusto y desigual, quien diga lo contrario obviamente está mintiendo. Y eso evidentemente hace, por ejemplo, que la gente que no tiene esperanza termine votando con alguien como Pedro Castillo. Claro. Y que las clases medias y altas no entienden y creen incluso que había un fraude. Bueno, si vivieras en las condiciones que viven los pobres de Perú, lo entenderías a la Obviamente. perfección. Usted no le ha ido a tocar la puerta del doctor Allison, no quiere ser candidato a presidente de la República. Me Seguro lo que han sí. propuesto, pero claramente en el año 26, que son las elecciones, en abril, yo seguiría siendo alcalde, tendría que renunciar para ser candidato. Y no es su interés. no, yo creo que parte del cambio político de Latinoamérica es comenzar a cumplir con los compromisos, No, ¿no? bueno, yo creo que más seguro está como alcalde que como presidente, porque allá es un problema ser presidente. Casi todos los presidentes han terminado mal. Pero también hay un problema de educación en nuestros países, que es lo que hablamos hace un rato. El día que demos mejor educación a nuestros niños y jóvenes, entonces los electores van a votar mejor, acuerdo. van a elegir mejor. El Perú, Ecuador y Latinoamérica cambiará. El gran quita acá, el tema puntual, es mejorar la educación en nuestros países, la nacional, la gratuita. Porque obviamente los que Claro. tienen dinero... Y generar, y claro, crear fuentes de empleo, ¿no? Es decir, también una mejor distribución de la riqueza, porque también pasa acá, por ejemplo, me imagino que allá también, doctor, que hay muchos jóvenes que se gradúan de médicos, de ingenieros eléctricos, y tienen que irse, o manejan un taxi a lo mejor, o tienen que emigrar, porque no tienen oportunidades de empleo. O lo que pasa en el Perú, que es, como es un país centralizado, todos los chicos de provincia Se van a buscar- Lima. Para Lima. acaban en Lima. Entonces dejas al resto de Perú sin los mejores profesionales, porque, por ejemplo, un ingeniero en Lima gana el triple que en provincia. Claro. Entonces, nunca hablamos mucho de la descentralización, pero en la práctica no es una verdad. Transferimos dinero dentro de lo que es la descentralización, pero se acaba también en manos de gobernantes incapaces o corruptos, o ambas cosas. El dinero nunca llega pues a la casa, al hogar de la gente pobre, de los sitios alejados del país. Alcalde, y la última de mi parte. Aquí en Guayaquil hemos tenido en las últimas elecciones un debate que yo creo que todavía nos falta mucho y estamos en pañales, pero creo que es urgente y necesario: el ordenamiento territorial dentro de las jurisdicciones municipales. Aquí nos encanta talar cosas y cerros y crecer a lo horizontal. Y más allá, y más ciudadelas. Hay gente que ha venido acá y nos ha dicho, Guayaquil tiene que empezar a pensar a lo vertical. Algunos A lo que están cerca, sí. Eso, en cambio, culturalmente no estamos acostumbrados acá en Guayaquil, por ejemplo. Pero dotar de servicios básicos a algo vertical es más sencillo que lo horizontal. ¿Cómo está la situación allá en A ver, con respecto en a Lima fue exactamente al revés. Más bien,
Ya van más de 20 años de boom inmobiliario. Horizontal. Que se tumbaron muchas casas y que se han hecho edificios. edificios. Al revés. Ok. Y que también ha traído algunos problemas como cuál. A ver, es cierto. A ver, primer paso, tenemos que planificar el La desarrollo planificación de la territorial. ciudad. Sí, No pues. simplemente ir haciendo por pedazos. Pero bueno, ahí también nos quedamos de años, creo que bastante en Sudamérica. Así es, no hay planificación en Latinoamérica. Acabo de estar en Costa Rica, en San José, y la congestión vehicular tan mala como la de Lima. Entonces ves claramente que no se planificó lo que era el futuro, lo que era obviamente las vías, ¿no? Segundo, sí tiene que haber zonas para edificios y zonas para para mantener a la ciudad chata. Tercero, hay que preservar pues también el medio ambiente, porque también ir talando, ir destruyendo cerros eso no para, puede ser. es también malo y en un momento se darán cuenta de ello. Pero tampoco lo que ha pasado en Lima, que las normas permiten edificios casi en cualquier lugar, y ojo, es obligatorio para los alcaldes dar la licencia. Ese es un problema ya de legislación, entonces. Así es. Y explico por qué. Porque entonces ya tenemos en Lima otros problemas, como por ejemplo, escasez de estacionamiento. Vea usted. Cuando yo llegué alcalde el año 2003... Acá también tenemos esos inconvenientes. Va a dar más aún cuando nos llenemos de edificios, ¿no? Segundo, llega un momento, al inicio del boom inmobiliario, quizás se toman terrenos abandonados, subutilizados, casas casi derruidas para construir, pero luego van tumbando casonas hermosas, emblemáticas, siempre y cuando no estén protegidas, patrimonio, que no claro. sean patrimonio, pero para estar protegidas siempre requieren de una resolución de la autoridad competente que dice esto no se toca. Y muchas de las casas bellas y emblemáticas de una ciudad no están protegidas legalmente. Terminan siendo demolidas para edificios. O sea, hay un pro y un contra, y para eso se tiene que planificar la ciudad. Ojo, quiero contar algo. Esa ciudad yo he venido más de una vez antes, porque era modelo de lo que era regeneración urbana. Lo he hecho con el Malecón 2000, lo he hecho con el Cerro Santa Ana, no solamente lo urbanístico, en cuanto a estética, en fin, sino lograr que los ciudadanos de un sector que era considerado de riesgo visitar, luego sean ellos los que tienen fuente de empleo con el turismo que va, o sea, en fin. Pero lamentablemente lo que sí está haciendo mucho daño, por ejemplo, la imagen de Guayaquil, es el tema de la inseguridad Totalmente ciudadana, de acuerdo. ¿no? Totalmente. Porque el turismo no va donde la Nunca. noticia de inseguridad es Acabo elevada, de decir ¿no? que Estamos aquí en hay titulares, 15, lamentablemente. no en Guayaquil, pero en el país, en este país hay 15 muertes violentas por día. Tenemos cuento. 2.500 muertes desde enero hasta acá. Te cuento, a ver. Con esto concluimos con Sí, su el respuesta. año pasado, Ecuador cerró con 44.5 asesinados por cada 100.000 habitantes, Terrible. lo que lo colocó en primer lugar. El Perú con 8.8. Claro. O sea, un abismo. Pero Lógico. también debo explicar que ese 8.8 por cada 100.000 habitantes en el Perú son 2.900 asesinatos al año, que en 10 años son 29.000. Ojo, lo que significa que hoy en el Perú el crimen organizado y la delincuencia común matan más que Sendero Luminoso En su momento. Increíble. O sea, esa cifra que parece baja respecto a lo que pasa hoy en Ecuador es más muerte que la del terrorismo en su momento. O sea, claramente en el Perú estamos viviendo una segunda ola de violencia. Y así hay que entenderlo. Y claramente, ya para terminar, y agradeciendo esta entrevista, tenemos que entender que el crimen transnacional organizado debe ser combatido de manera también transnacional. O sea, por acá el problema es que esa es la ruta de la salida de la cocaína hacia Europa. Sale por Guayaquil, cruza el canal de Panamá hacia Europa. Pero esa cocaína y la hoja de coca es Colombia, Perú, Bolivia. Claro, claro. Pero que eso está afectando también a Perú, a Colombia, a Bolivia y a todos los demás. Entonces, no es un problema ecuatoriano, es latinoamericano. Regional. Y así se debe enfocar. Y más aún cuando el crimen organizado tiene todo lo que no tiene nuestra policía. Está Tiene mil veces abogados, más mejores equilibrado. armas, Claro, economías sólidas y organización que no tiene el Estado para enfrentarlos. Muchas gracias, Gracias, al muchas doctor gracias. Francis Allison Ollán. Qué interesante la entrevista. 5 Gracias. veces alcalde del distrito Magdalena del Mar. Sí. Le agradecemos mucho, doctor. Cuando vuelva por acá siempre será bienvenido. Muchas gracias. Porque esta es una ciudad que sufre muchísimo del problema de la inseguridad. Este país sobre todo. ¿Cierto?